Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EXI Anazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi waya kana washa chik tu yare wakwai kaks purana inhana waya tu yare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wain shwai viernes waya sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naragra yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu ta ya tawakas purana inhana waya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Las madres gestantes deben cuidarse en cada una de las etapas. Una de ellas es procurar una buena nutrición durante el embarazo. Para hablar de este tema, invitamos al doctor Francisco Edna, ginecólogo obstetra, asesor especializado de la EPS indígena Anazguayú. Guatamar, homoin, anaya otseholo hawane oerhukua, sauhapa hotopuchkat, sokai tashan hatkarachiki, tuyotu que hatkarachiki istumate EPS ikat Anazguayú. So kay katu ashay hoy so na nakuat panaya piyeyo ipuno kana nakuat paspul kachong hanaya nakuat paspul anay hatun tipuro kana tumas pulanay chincho uke ot anay hanaya kan naipuno kana heihas mai ay mahawa namun wanasma naku mahna nahap pulan china chong kay naleru tu heihas anay nekun wanasma tipuro kan Otos pura asha wasop na hotu ipura kat ani wamachi doctor que Francisco Edna spuya ipuonu ayatashi smate EPS ikat Anazguayú. Doctor Edna, ¿por qué es importante que las madres gestantes tengan una buena nutrición durante el embarazo? Anu parahat kasakira nuchi doctor que Francisco Edna. Hamus he iha kamai namui na ipuonu kana anai hata inekuin wanasma ipuonu inaya. Existe un concepto muy importante, como lo es la programación fetal in útero. Incluye los conceptos de epigenética o desarrollo celular proyectado hacia un futuro de ese bebé que está en desarrollo. Madres con malnutrición se han proyectado que esos factores nutricionales y otros factores ambientales pueden alterar la vía de desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal. Esto genera inducción a cambios en el metabolismo después del nacimiento y la susceptibilidad de que esos adultos lleven a enfermedades crónicas. Fíjense lo muy importante que es que una mujer durante la etapa del embarazo tenga una adecuada nutrición para que no existan cambios ni a nivel de los vasos sanguíneos ni del metabolismo, porque eso va a repercutir fundamentalmente en el estado después del nacimiento, el desarrollo de bebés con sobrepeso, bebés con bajo peso, y consecuentemente hacia un futuro van a ser bebés con riesgo de hipertensión, síndromes metabólicos, obesidad o pero en etapas muy tempranas riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso la importancia de la programación fetal in útero en bebés con una adecuada nutrición. Anu neki doctor teshi paheto. Eso ne casa nateha kera ni puno kana tawayos pushwale maka no te hay hatkara nai he chiho ukai smatanikat na te hani au chiho ukai sleru hetanika snai mi hemeri ni anahunauch wanepia mosose he hai su unahatan shirhe renten stehab sa snai kachong shia tanikat marika nohorle anai shikoin apos kasamohus nemon chiho ukai mapena he hasa se nikoin sleru tanikat
o ta anai hatan spushwa te pasana en cara anai nia yara sereru pura moreu en chinia anai en chinia cotta hatan spushwa te casa eka nai wane ho u no hu tacho apos ayuri no muy no hu tapa muy kan no re anai te shkenka o ta hoshis pura ayuri senai he wayu moreu yo no hu tapa no pa hei hasa se anai hatan shken te hiet kat wana sama y puro en shia pura anai chinchi chonka isereru he nia chi pura apos namoy hemeipa ota naha pura pa esis pura sukara nia ota es pura surana inte kausi katnau ota urre mainies ne hemeri esis pura yuri nai ota yuri ekai mayen atumania mapena mayen shmar o uiwa que no le ana eskuntenika hei hasase erhera pura ponate y puro kat pura stuhano hete awane hiet pura kachon hete shia pura ponatera musnoi chitok to ke hemoi hia kana hieyu kana kache hies pura honari para hana nohri y puro hia anayas chetai moi hana hia anayas cheta sha anayas chetare rupnanayas cheta chong ra moi hana hia suri hukuma inte pich suri no moria no hota pena no pam hemeit pani. La EXIANAS Guayú te informa. Si estás aislado por ser sospechoso o estar contagiado por el COVID-19, la EPS indígena te hará seguimiento durante el aislamiento. Por tu salud, atiende sus llamadas y reporta tu estado. Tepsika Anas Guayú, akuha sahamoin, moinkahima terehia, stuma ari rahana ota, ture tareya o COVID-19 monaka, tepsika, senahena auhia, semain rutu himata katspura, anai hachimpia, mapa samoin, kuha puak pasamoin. ¿Es cierto que una mala nutrición en el embarazo de las madres gestantes repercuten en el futuro de la salud del bebé? Anu anasaki ra ka no mi tok tote. Si me muere que no le ana iskun wane ipuro. Pues mohu akwa pero monchi ho uka y mapan. Idealmente la mujer debe tener una adecuada nutrición antes de embarazarse. Por eso es muy importante la consulta preconcepcional en la cual existan las condiciones mínimas requeridas en nutrición para que la mujer se prepare para un embarazo. Ya la mujer embarazada, de acuerdo a su estado nutricional, va a hacer su aporte en carbohidratos, grasa, proteína, todos los requerimientos nutricionales en oligoelementos, en vitaminas, para que los tejidos, la parte cardiovascular, la cual tiene unos importantes cambios durante el embarazo, suplan esas necesidades de la mujer en los trimestres siguientes de la gestación. De igual forma, preparándose para el momento del parto, donde debe tener unas condiciones óptimas, ya que existe sangrado, cambios metabólicos, inmunológicos, cardiovasculares. Y muy importante para el bebé desde el momento de la concepción, porque la nutrición está muy relacionada con el desarrollo fetal. Desde el nivel celular, estamos hablando de la formación de capas celulares, estamos hablando de aminoácidos en la formación de nuevos tejidos, estamos hablando de energía a través de los carbohidratos, oligoelementos, vitaminas, muy importante para un desarrollo adecuado de ese bebé. Anu next doctor que si pa tasaki ra ka. Te hiet kat anai hat skun pura ponate y puro ka. Hei hasa se si reherente pura stuhana te au senai anai shia pura kachonwa. Morika anare shikun o ta anare shia kat anai hat chiho aku maha kai surero. Sku maha kai ska kotun spushwat che hakat nomoy surero tenika. Pura anai hat chinia no ku maha iwaya senai moy nuhu tapa arana kama itu aparahat kat apuna inkashis pura anai hate mai shkun kot hate pushwa temunaka tsokuaro inkastuma senai het apuna inkat kashi senai hetia kahamoy numunchi suchonkai o tasmoy shiakat anai hat totha saw te nikat hemeyutpan mure ushana mai isha amuriet kat samoy tia kat sen hat sai te sapakat ekutkat shkakat semai ripuolun shia puratia nohotsu muriai hatan o tachiho ukai nohleche muriai anare teshkunka o tasokuaru shia tumunakat semai senai heshi reherin o tasu uno sen controlun shawanepi.
Si estás embarazada y tienes preguntas acerca de la vacunación contra el COVID-19 y deseas hablar con alguien que te informe de todos los detalles de la inmunización en el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morikipuan Nurejía, Otta R. Asaki Rahman, Soponat, Makunos Purat Tarejo, COVID-19, Manakat, Pasha Hawer, Sma Ekai, Skilheim, Mun Soponat, Amakuna Hirakat, Snaipuru, Pash Hapan, Mahash Hapan, Machi Doctor, Erhakan, Hiasanai te controla, que Hiakan, Ottawayakan, Mahirashi, Waya Surio, Tatarejo, COVID-19, Manakat. Y por último, además de procurar una buena dieta alimenticia, ¿es necesario tomar qué vitaminas durante el embarazo? Chiro at Kasakira Nunch Doctor. Mayai he anai manshkiman wayu y puro lishia. He ihasa asa uno otra vitamina y una y puro en wane wohier. Es muy importante que una mujer desde antes del embarazo consuma el ácido fólico, mínimo 400 microgramos por día. Esto va a permitir que 3 meses antes del embarazo, consumiendo esa cantidad, reduzca el riesgo de defectos del tubo neural o enfermedades relacionadas con el sistema nervioso en ese futuro bebé en desarrollo. El hierro, tan importante para mantener un nivel de hemoglobina adecuado, que permite una buena oxigenación para el bebé y para la madre, necesita que durante todo el embarazo se consuma el hierro mínimo 300 miligramos al día. Cuando hablamos del calcio, también es importante entender que son sustancias que van a permitir reducir el riesgo de preeclampsia y dar el aporte necesario requerido por la madre durante la gestación. Muy importante entender que existen cambios hemodinámicos y cardiovasculares en la mujer durante el embarazo que van a permitir, uno, que baje el nivel de hemoglobina, y si la hemoglobina se mantiene baja, existe el riesgo de baja perfusión o bajo aporte de oxígeno a los tejidos de la madre y del feto. Necesariamente, las vitaminas hay que consumirlas durante el embarazo y los requerimientos necesarios para que cumplan las funciones objetivas durante la gestación. Anu kahonai Doctor que shipa hete chiro hat Kasakira. He ihasha tasmai namun na hiyeyu kanas purap na ipuru asa wat tahari tra vitamina 3000 luz te ácido fólico monakat maka 400 gramos ashin ari unas pura kat nasun hat kaiwai akari has anai hat mai shia apuna in kashis purap na ipuru senai uren hatin ta akapna sasha surya ayuri suru puna sasura shi irukus pushwaya o tat hierro monakat anasas pura sutsin te ishakat serero na otana shachihin te kayara kai serero ota uresa pura susana rente nine chischonka serero skahamoin sagat ishakat hok taikat oxígeno suma karari hon sakti shakat sanat karakachi nanchi ho uka isanai henu mocho era serero sakat nuwasekat he ihasase susan hatan shia wanepia so tai wasanai he puro sanai mai reheme yorun shia susan hat so kuaroin te mira ro shapna kat sumai wanasma shi reher so tai wa puro otta wanasma controlo intensia sanai mai reheme yorakat puranai chinchi ho uka otta shia katanika otta nohori chinia hoins pura ayuri no hutapa smakat sani tensai pura heme yora tanikat musnai chitok tot kai humai hiya kana wane wa ruku hiya yukana hore hain kache his pura anai wa huchon otta anai wa hiya kana nohori hena hiya hoins pura wanuru pura ayuri hain reso kuaro hutoma mush chitok tot kai humai. Lo que usted debe saber. Anu anikas este hañatao horu maunaya. Usted debe saber que su salud es muy importante para la EPS indígena Anas Guayú. Por eso le informamos que si sufre de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, artritis, lo invitamos para que se vacune contra el COVID-19 y continúe con las medidas de protección. De esa manera genere inmunidad para el virus del COVID-19.
Se cuida y nos cuida a todos. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tene he hai hia semen TPSI kat Anas Wayu pura ana musa se ak hai humoi pushwa hia kan humahan kan malike rayuri eki kakari ai rehanai maka yuri hai su kara ashakang se rotari hurup na itse se na hirenhies pura humaku na hiren pura tare wa COVID-19 manakat ayat hia ai mahirai surya otatare hawaka pai mahirari pai mahwai wa pushwa. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y yo hablemos de salud de la EPSI Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya wat sehol usauha pahit pahot puts ket sok kat kache ina pahia o tamshi ni puonu kan wane wernakua kasatal sineketa entonoma kal hochitok tot ke Francisco et na sau na kiten ke karwamu so kat sau ho na ke hainten te ha kara puleru pulanai hatte anai chion ho o tanai tentenikat wanasma skuma hai wa cho u kai sumoi so kualo intente munakat sumoi inton chali hone raha kai shia tamsia tei roho enfermera control karama shia so kualo intente mira lushkatsto anaya wat se sau ha pa wane wer kuhia kana eyo kana shi kana otam shi ana ipuono ap kana ma otpotshkat anaya otse sa tioto kol holus tumat EPSI kat Anas Wayu otam si stum tawara ka het kapotsh anta kara tumat potsh ka hanai mi wane wair hukua soto hai iya kana otawaya kana acha hira shu wakua ipa spura ana